Vamos a construir un diagrama de cajas para comparar estos dos grupos de datos. El ejercicio es tomado de Anderson y Sweeney, Estadística para Negocios y Economías de Cengage Learning. Tenemos dos grupos de datos que representan el valor de casas usadas y nuevas. Tenemos expresadas en miles de dólares. Tenemos dos grupos y vamos a hacer estadística descriptiva. Vamos a emplear estadística descriptiva para hacer una comparación de estos grupos de datos. El primer paso para hacer en este caso un diagrama de cajas es ordenarlos de manera ascendente. Es lo que tenemos acá. Este primer paso ya está hecho. Tenemos aquí el orden de manera ascendente de los valores de la casa para los dos grupos. Ahora, para construir el diagrama de cajas necesitamos conocer los cuartiles. Conocer el primer cuartil, segundo y tercer cuartil. El segundo cuartil es la mediana. Bien, entonces empezamos con el cálculo del primer cuartil. Vamos a retomar la forma que emplean estos autores, Anderson y Sweeney, para calcular los cuartiles. Pues voy a insertar las recomendaciones que ellos dan para el cálculo de cuartiles, porque además me parece que es un método muy práctico. Pues ya tenemos el paso 1, que es ordenar los datos. Ahora calcular el índice I. El índice I nos va a indicar la posición de los datos que vamos a utilizar para los cuartiles. Entonces tenemos que usar I igual a P, es el percentil que nosotros necesitamos. En este caso el cuartil 1 es el percentil 25, es el primer cuarto. Los cuartiles dividen al conjunto de datos en 4 partes. Entonces este viene representando el primer cuartil, el percentil 25, percentil 50 es el segundo cuartil y el percentil 75 es el tercer cuartil. Vamos a calcular entonces el primer cuartil. La primera parte de nuestros datos, 25 sobre 100 por n, que es el número de datos que nosotros estemos manejando. Nos contamos cuántos datos tenemos. En el caso de casas nuevas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Entonces, estos 9 datos representan n. Tenemos acá por 9. Esto nos da 0.25 por 9 y por lo tanto es el resultado de esa multiplicación, y esto es 2.25. Apenas calculamos el indicador I. Ahora vamos al paso 3. Nos dice, si I no es un entero, como es este caso, redondéelo al siguiente entero mayor. En este caso I va a ser redondeado a 3. El siguiente entero mayor, 2.25, y vale 3. Tenemos aquí nuestro primer cuartil, la posición 3. Entonces nuevamente nos vamos a nuestros datos y vemos acá, este es el dato 1, dato 2, dato 3. Entonces acá tenemos nuestro primer cuartil. Este dato, 169.9, es nuestro cuartil 1 para este conjunto de datos. Ahora vamos con el segundo cuartil. El segundo cuartil, recordemos que también es conocido como mediana o percentil 50. Nuevamente calculamos el parámetro I, la posición I, para el cuartil 2. Nuevamente, I es igual al percentil, que en este caso queremos el percentil 50 sobre 100, por el número de datos que tenemos, son 9 datos. Tenemos I es igual a 0.5 por 9, I es igual a 4.5. Revisamos nuevamente lo que nos recomiendan estos autores y vemos, paso 3, si I no es un entero, redondéelo al siguiente número mayor. Por lo tanto, nuestro índice I es igual a 5. Nuevamente, nos regresamos al conjunto de datos y ubicamos la posición 5. 1, 2, 3, 4
181.3. Este es nuestro cuartil 2 o nuestra mediana. Ahora, veamos acá. Antes del 181 tenemos 4 datos. Después del 181.3 tenemos también 4 datos. Esto sucede porque la mediana es el dato que parte al conjunto de datos en 2 exactamente. Entonces tenemos 4 datos antes y 4 datos después de la mediana. Ahora vamos a calcular el percentil 75 o cuartil 3. Pues para ello, otra vez, necesitamos calcular nuestro indicador I. Es igual al percentil que queremos, 75 sobre 100 por 9 datos que tenemos. Entonces esto es igual a tener 9 por 0.75 y nos da 6.75, y por lo que nos recomiendan, cuando tenemos un número no entero, tenemos que redondear al siguiente mayor. Entonces nuestra I es igual a 7. Regresamos y buscamos el número 7. El dato número 7. Pues acá tenemos 1, dato 2, dato 3, dato 4, 5, 6, dato 7. 230. Este 230 entonces viene siendo nuestro cuartil 3. Ahora, ya que tenemos los cuartiles, debemos calcular el rango intercuartil. El rango intercuartil es el resultado, el rango intercuartil es el resultado de la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces regresamos a nuestra tabla. El cuartil 3 es 230 menos el cuartil 1, 169.9. Entonces anotamos acá 230 menos 169.9. 230 menos 169.9. Bueno, hacemos la resta y esto nos da 230 menos 169.9. Nos da un rango intercuartil de 60.1. Más adelante vamos a utilizar un indicador un intervalo para la construcción de los bigotes y determinar valores atípicos. Para eso tenemos que utilizar 1.5 veces el rango intercuartil. Hacemos por lo tanto el producto 1.5 por 60.1, que es nuestro rango intercuartil. Esto nos da 90.15. 90.15. Este es muy importante, ahorita lo vamos a utilizar. Construimos el diagrama de cajas para este primer conjunto de datos. Pues lo que tenemos que hacer es trazar nuestros ejes. Voy a trazarlos acá. Bueno, como voy a construir los dos diagramas juntos para poder compararlos, aquí le voy a poner casas nuevas, que es el grupo de datos que estamos trabajando, y en esta escala, en este eje la escala va a depender de la amplitud de nuestros datos. Entonces observemos aproximadamente cuáles son los valores que estamos manejando: 112 a 470 y 149 a 525. Entonces nuestra escala conviene que vaya de 100 a 600, por ejemplo. Entonces graduamos nuestra escala. Voy a ponerla de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, 500 y 600. Bueno, esto es a partir de los datos que tenemos, y ubicamos los cuartiles. El primer cuartil es 169.9. Lo graficamos. Primer cuartil, 169.9. Aproximadamente
Debe estar por acá. Este es nuestro cuartil 1. Vamos con nuestro cuartil 2. Es 181.3, la mediana. La mediana de los datos 181.3. Entonces este está muy pegadito. Está antes del 200, debe estar por acá, nuestra mediana. Y vamos con el tercer cuartil. Nuestro tercer cuartil es 230. 230 es el tercer cuartil que tenemos acá. Lo ubicamos, 230. Aproximadamente aquí. Entonces cerramos esta cajita, y esta amplitud de la caja lo que representa es el rango intercuartil. Q3 menos Q1, el 60.1 que obtuvimos hace un rato, al hacer la resta, es esto que tenemos acá. Este 60.1 al hacer Q3 es la amplitud de la caja. Esto nos va dando ya una idea de cómo está la dispersión de los datos. Ahora, nos vamos a 1.5 veces el rango intercuartil. Bueno, recordemos que este primer cuartil tenía un valor de 169.9. Voy a anotarlo acá, 169.9. Y el tercer cuartil tenía un valor de 230. Revisamos. 230. Tercer cuartil 230. Ahora, es muy importante que veamos lo que hicimos acá de 1.5 veces el rango intercuartil, 90.15. Entonces acá vamos a hacer 169.9, que es nuestro primer cuartil, menos 90.15, que es la distancia que obtuvimos a partir de ese factor, y esto nos da 79.95. Más o menos por acá, aproximadamente acá, 79. La voy a anotar de manera temporal, 79.75. Recuerden, lo que hicimos acá fue 169.9, que es el rango intercuartil, menos 90.15, el factor que obtuvimos al hacer 1.5 veces el rango intercuartil. De manera similar, ahora vamos a hacer 230 más 90.15, que fue 1.5 veces el rango intercuartil. Entonces obtenemos 230 más 90.15. Y esto nos da 320.15. Aproximadamente por acá. Igual voy a anotarlo de manera temporal, 320.15. Borramos esto porque no lo necesitamos, nada más estuvo como referencia. Pues sumamos. Ahora vamos a nuestros datos. Nuestro dato mínimo es de 112.8. Ese es nuestro dato menor. Nos regresamos. Ese 112.8 está por acá. Está dentro de este intervalo que tenemos acá de 1.5 veces menos el primer cuartil. Como está dentro del primer intervalo, quiere decir que no hay ningún dato atípico. Trazamos el bigote de manera normal. Imaginemos que tuviéramos un dato que fuera de 50. Ese 50 estaría por acá, debajo de este límite que habíamos determinado. Si eso fuera así, este 50 ya no aparecería dibujado como un bigote normal, aparecería como un dato atípico. Si tuviéramos un valor que fuera 80, este 80 está dentro del intervalo que tenemos acá como aceptable, entonces el 80 se trazaría como un bigote normal, llegaría hasta acá. Todavía el bigote estaría muy cerca del límite, pero entraría. Les digo, y si tuviéramos un 50, ese ya estaría como un dato atípico porque estaría más allá de este límite que se ha definido. Bueno, entonces recordemos que aquí el dato era de 112. Y así es como queda nuestro primer bigote. Borro esto porque nada más era de referencia. Igual, voy hacia arriba y me fijo cuál es mi dato mayor, 315 y 470. Bueno, el 315 está dentro de este intervalo, pertenece a la parte normal del bigote, pero el 420
ya no, está más allá. Entonces ese 420 aparece como un dato atípico. Nuevamente quito esto porque esto nada más era como referencia para saber los límites. Y ahí tengo el primer diagrama de caja para las casas nuevas. Así está el comportamiento de los datos para casas nuevas. Ahora hacemos el cálculo nuevamente de los cuartiles. Repetimos este proceso de los cuartiles, pero ahora con el conjunto de datos de casas usadas. Recordemos, acá tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces acá n es igual a 8. Y nuevamente calculamos el indicador del cuartil 1. Voy a manejar los mismos colores. Cuartil 1 es igual al percentil 25. Calculamos I, la posición I. Recordemos que es P sobre 100 por N. Entonces I es igual al percentil 25, primer cuartil, sobre 100 por 8. Por lo tanto, I es igual a 0.25 por 8, 2. Ahora retomamos la recomendación de los autores. Si I es un entero, entonces el percentil es la media entre I e I más 1. Bueno, si I es 2, entonces I más 1 es 3. Buscamos esas dos posiciones. Aquí lo tenemos. I2, I más 1, 3. Y sacamos la media de estos dos datos. Entonces hacemos 175 más 195.8 y ese resultado lo dividimos entre 2 y obtenemos 185.40. Este es nuestro primer cuartil. Ahora vamos con el cuartil 2 en color azul para que mantengamos el orden. Nuevamente para el cuartil 2 vamos a calcular la posición I. Entonces I es igual al percentil, que es el cuartil 2 o la mediana, percentil 50 sobre 100 por el conjunto de datos, que es 8. Esto nos da 4. Nuevamente, como I es igual a 4, entonces debemos considerar I más 1, esto es igual a 5. Buscamos los datos 4 y 5. Nuevamente, pues acá tenemos dato 3, dato 4, dato 5. Y ahora, como es entero, debemos promediar entre el dato 4 y el dato 5. Bueno, entonces tenemos 215.5 más 225.3, su promedio es 220.4. Esta es nuestra mediana o nuestro cuartil 2. Entonces ese 220 está por acá. Entonces veamos que antes de la mediana hay 4 datos y después de la mediana hay 4 datos. Se parte el conjunto de datos en 2. Es el papel de la mediana. Ahora vamos con el cuartil 3. Para el cuartil 3 lo mismo. Necesitamos calcular la posición I. Ahora, cuartil 3, su posición I va a ser igual al percentil 75 entre 100 por el conjunto de datos, es 8. Esto nos da 6. Como es entero, debemos considerar I más 1, que es igual a 7. Buscamos los datos 6 y 7. Nuevamente contamos, estos tenemos dato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Datos 6 y 7. Y nuevamente promediamos. Lo sacamos la media entre 275.9 y 350.2. Y esto nos da una media de 313.05. Ya tenemos nuestros 3 cuartiles. Repetimos el procedimiento. Rango intercuartil. Rango intercuartil, recordemos, es igual a Q3 menos Q1. Rango intercuartil. Q3, 313.05. Menos cuartil 1, 185.4.
Por lo tanto, el rango intercuartil es igual a 127.65. 127.65. Ahora hacemos 1.5 veces el rango intercuartil, es decir, 1.5 por 127, y esto nos da 191.47. 191.47. Ahora, trazamos nuestro primer cuartil. Nuestro primer cuartil es de 185.4. Buscamos el 185.4, debe estar aproximado al 200. Entonces debe de estar 185.4. Casi está a la misma altura que la mediana anterior. Entonces estaría por acá. Este es nuestro primer cuartil para el caso de las casas usadas. Ahora, buscamos nuestra mediana, 220.4. 220.4 es nuestra mediana de azul. 220.4, si este era 230, nuestra mediana debe estar por acá, 220. Y finalmente trazamos nuestro cuartil 3, que es 313. 313 debe estar por aquí arribita, pasadito del 300. 313. Ahí tenemos la cajita de cajas usadas, de casas usadas. Ahora, recordemos cómo calculábamos los límites. Nuestro cuartil 1 es 185.4 menos 191 tendría un valor negativo, ¿sí? 185.4 nuestro primer cuartil menos 191.47 nos daría un valor negativo. Pues vamos a dejarlo en cero porque no tendría una interpretación real que una casa tenga, bueno, sí tendría en términos económicos, ¿no? Pero vamos a pensar que nuestro mínimo valor es cero, ¿sí? Nuestro mínimo valor es el cero, entonces vamos a dejar como límite el cero. Entonces todo lo que esté más allá del cero vamos a tomarlo como un valor atípico por la interpretación de la variable que estamos haciendo. Entonces buscamos nuestro valor mínimo, que es de 149. Como está dentro del límite, entonces se trazaría de manera normal el bigote, 149. Y en la parte superior, nuestro cuartil 3 es 313.05 más 1.5 veces el rango intercuartil, nos da 504.52. Recuerden que este 504 salió del cuartil 3, 313.05, más 1.5 veces el rango intercuartil. De ahí sacamos este 504.52. Bueno, veamos nuestros datos. Aquí sí tenemos un dato que va a ser atípico porque está más allá del 504. Bueno, trazamos este dato que tenemos, 350. Entonces acá, este llegaría aproximadamente acá, ese sería el bigote hasta el 350. Y luego tenemos un dato atípico de 525. Bueno, ese lo trazamos aproximadamente por acá, así. Con un asterisco damos a entender que se trata de un dato atípico, que tiene un comportamiento más allá de lo que nosotros esperaríamos como variación natural. Entonces en este diagrama de cajas estamos viendo la comparación de estos dos sistemas. Vemos como las casas usadas tienen un poco más de variación en los precios. Vean que está más abierta. Los bigotes, sobre todo la caja es un poco más abierta. Quiere decir que estas casas varían más en precio respecto a las nuevas. Las nuevas tienen mayor estabilidad en el precio, está menos amplio el diagrama de cajas, especialmente en el centro. Y las casas con mayor valor, cuando son nuevas, tienen mayor variación, a diferencia de las usadas.
Las usadas no tienen tanta variación, tienen un poquito menos de variación. Bueno, aquí vemos una aplicación del diagrama de cajas.